Hermanos, paz de Cristo. Leemos la palabra de Dios, hermanos, por favor. Vamos a leer en el libro de los Hechos 19, versículo 1 al 7. Todos juntos lo leemos con voz fuerte, por favor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos como unos 12 hombres. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por concedernos estar aquí reunidos para adorarte, para alabarte, darte honra y gloria. Señor, ayúdanos para que cada vez que nos reunamos tengamos la libertad para adorarte, para alabarte, darte la alabanza que tú mereces porque tú eres digno de ello. Te ruego por los músicos, Señor, para que ellos también tengan libertad y lo hagan, Señor, con muchas ganas de adorarte, de alabarte. Ábreles camino, revelación, Señor, para que puedan ellos seguir adelante, Señor, en esta grande forma de adorarte y alabarte. Que cada hermano, cada hermana, Señor, podamos hacerlo con libertad, dándote a ti la alabanza que tú mereces hoy y siempre. Amados hermanos, este pasaje voy a tratar de explicarlo, pero yo quisiera que usted tomara nota, porque va a llegar el momento en que usted lo va a necesitar. De repente, cuando empezamos a enseñar lo del Espíritu Santo, le pedí al grupo discipular que investigara los avivamientos que están registrados por allí en los libros o en internet. Y pues se fueron el grupo discipular a investigar los avivamientos en Gales, Inglaterra, en Azusa, en Estados Unidos, en Pensacola, Estados Unidos, y algunos más en Centroamérica y Suramérica. Y pues bueno, estuvieron investigando sobre los avivamientos. Pero seguimos hablando sobre el Espíritu Santo, y esta iglesia tiene un énfasis. Yo lo he compartido con muchas otras personas. Les digo, nuestro énfasis no es como en otras iglesias, que el 100% se lo invierten a la alabanza y a la adoración. O en otros lugares le invierten todo el 100% al evangelismo, haciendo campañas en las colonias, haciendo actividades en los pueblos, y van aquí y allá, y le invierten todo para eso. Esta iglesia no es así. Esta iglesia le pone énfasis al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Hacia dónde se dirige? Que el conocimiento de la palabra de Dios lo lleve a usted a ser un discípulo. Ese es el punto. Que sea usted un discípulo. Porque un discípulo se establece, y una vez que se establece, empieza a crecer para llegar a ser un hombre o una mujer de Dios que trabaja en todos los aspectos de la obra del Señor. Llega el momento en que algunas personas que le ponen énfasis a la música o a la adoración y alabanza, pues de repente cuando no hay música se sienten mancos o cojos y creen que ya no hay nada porque no hay música. Otros cuando ven que no hay movimiento de ahora no vamos a ir a las colonias, ahora no vamos a ir a tal parte, sienten como que están limitados. El discípulo no está atenido a eso. El discípulo comparte la palabra de Dios en su casa, a los vecinos, a los parientes, amigos, y en todas partes, en el trabajo, hace de cada momento un lugar para compartir la palabra de Dios. Porque el discípulo sabe que tiene una carga, que tiene una enseñanza que no puede evadir, que no puede esconder. Pablo, ¿cómo lo expresó? Y ay de mí
si no anunciare el evangelio. Entonces, cuando yo estoy tratando de hablar esto del Espíritu Santo, es porque es el motor para el discípulo. Es el motor para el discípulo. ¿Qué es el Espíritu Santo para el que no es discípulo? Voy a repetirlo. ¿Qué es el Espíritu Santo para el que no es discípulo? Es emoción. Se emociona solamente. No es motor, no es energía, es emoción. ¿Y qué pasa? Pues se emocionó, ¿verdad? Y quedó una semana muy emocionado, un mes, 6 meses. Y es posible que sea de los que fueron sembrados en el camino o y que quedó entre pedregales, que son ¿de qué? De corta duración. Vienen la lucha, las pruebas, las dificultades y se aparta del camino, o bien se vuelve al mundo, se va al pecado. ¿Por qué? Porque no es discípulo, no está formado con la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo para el discípulo verdadero viene a ser el motor que lo levanta a las 3 de la mañana, a veces a las 4, a veces a las 5, que está siempre siendo exhortado a que se aparte del pecado. El Espíritu Santo lo aparta del mundo. El Espíritu Santo le redarguye. El Espíritu Santo está en él, guiándole a toda la verdad y a toda justicia. Digan todos conmigo: todo comenzó con las lenguas. Otra vez, todo comienza con las lenguas. Póngase listo en esto que voy a enseñar. Voy a hablar de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso es un prototipo de una iglesia que siempre está inmersa, involucrada en las cosas de Dios, sin que nadie le esté diciendo nada. Porque es una iglesia que el Espíritu Santo la estimula, la mueve, la empuja. Si usted lee las cartas, las epístolas que Pablo escribe, a todas les echa la viga. O bueno, otra palabra, a todas las exhorta. A todas las iglesias les dice en qué andan mal. A todas las iglesias les dice lo que les hace falta. ¿Y qué cree? A los efesios no les dice nada. Simplemente Pablo escribe la carta a los efesios lleno de gozo, lleno de alegría, diciéndoles que es una iglesia que ha sido ejemplo para Macedonia y para Acaya. Éfeso es una iglesia que está ubicada en la parte de Asia, en la provincia, cerca de la provincia de Asia, en lo que es la parte de Asia Menor. Y Éfeso también es una de las 7 iglesias que está en Apocalipsis. Y usted puede ver que en Apocalipsis sí se le dice algo, que Éfeso ha perdido ¿qué? Que la iglesia de Éfeso, cuando ya después de años, perdió su primer amor. Ese primer amor, hermanos, de seguro todos han tenido esa experiencia, de que de repente en su primer amor, andan pero felices en las cosas de Dios. El culto comienza a las 5, faltando 15 ya están aquí en el templo. Pero cuando se va el primer amor, llegan a las 6 de la tarde, 6:30, si es que tienen ganas, porque no hay ese amor, esas ganas de estar en las cosas de Dios. Se les fue el primer amor. Entonces, llega ya el momento en que esta carta, esta carta que va a la de parte de Apocalipsis y acá en la carta de los Efesios, vamos a llevarlas, a analizarlas desde una perspectiva evangelística. Cuando Pablo llega a Éfeso, pero hay una situación que usted debe considerar y vamos a entrarle con eso. En el capítulo 18, verso 24 al 28, nos da el antecedente de lo que pasó en el 19. El 24 dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía ¿qué?
un cristiano elocuente, era un cristiano eminente, era un cristiano preparado. ¿Y de dónde venía? De Alejandría. Y cuando alguien venía de Alejandría, mis respetos. Alejandría, allí fue el lugar donde se inauguró la primera biblioteca del mundo, la universidad más importante del mundo, que la construyó Alejandro Magno, y también la ciudad de Alejandría. Quien venía de Alejandría era un hombre muy preparado, muy capaz. Pero este judío que venía de allá de Alejandría, muy capaz, muy preparado, no solamente era su conocimiento, también Apolos era elocuente. Apenas se paraba para hablar y la iglesia estaba bien prendida. ¿Cómo llegaba Apolos? Aleluya, y por acá y por allá, y movido por acá y por acá, y ya corre por aquí y por allá, y la iglesia, amén, aleluya, pero bien prendida la iglesia. Era una preparación académica la que tenía Apolos, una preparación que manejar el hebreo, el griego, lo hacía un hombre capaz. Pero subraya aquí el versículo, que ahí cuando estaba en Éfeso, dice que solamente conocía, en el versículo 25, el bautismo de Juan. Verso 26 dice que ahí en Éfeso ya estaba Priscila y Aquila. Y dice que Priscila y Aquila, cuando lo oyeron cómo predicaba, entonces que sacaba los cultos, Priscila y Aquila, Apolos, paz de Cristo, me da gusto conocerlo. ¿Sabe? Necesito decirle una palabra. Sí, dígame, a sus órdenes. Miren, venga para acá. Dice que lo apartaron, ¿verdad? Que lo apartaron. Y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Se lo expusieron más exactamente. ¿Qué significa esto? Que le hablaron de la doctrina del nombre de Jesucristo. Priscila y Aquila vieron que ese predicador era poderoso en la escritura, así dice. Era elocuente, era un hombre muy capaz, pero nada más conocía el bautismo de Juan. Y eso lo tomamos como antecedente, porque luego Apolos se va para la iglesia, para el área de Acaya, es decir, de ahí de Éfeso, da vuelta así por todas las partes superiores, luego baja por Macedonia y llega hasta Acaya y se pone a predicar en Corinto. Ahora sí entramos al 19. Capítulo 19 de San Juan, de ahí de Hechos. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba ¿en dónde? En Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, o sea, allá por Macedonia, vino a Éfeso. Y lo puse como parte de antecedente, los versículos 24 en adelante, para que usted viera lo que sucedió. Llega Pablo ahí a Éfeso y andando por allí predicando la palabra de Dios, se encuentra un grupo de hermanos. ¿Así es, hermanos? Un grupo de hermanos. ¿Cuántos eran? Estaban ahí cantando, alabando al Señor. Era un grupo que se estaba reunido allí. Imagínense a Pablo que de repente oye que está ese grupo ahí reunido y luego se ve así como que la puerta entreabierta y se asoma y va ahí presentándose, y cuando llega no dice otra cosa, ni buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué dijo? En cuanto Pablo los ve, versículo 2 dice: les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Oiga, yo que Pablo hubiera sido un poco más diplomático, ¿verdad? Buenas tardes, ¿me permiten entrar a su reunión? Y, sí, pásenle. ¿Puedo decir una palabra? ¿Me permiten hablarles algo? Ah, no, Pablo ni más ni menos. ¿Recibieron ya el Espíritu Santo? Alabaré, 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 alabaré. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? Y se quedan así. ¿Qué contestaron ellos?
Si ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿No saben nada de eso? ¿No conocen nada de esto? Ahora, el domingo pasado yo les hablé de un grupo de hermanos allá en Jope que recibieron el Espíritu Santo sin estar bautizados. ¿Se acuerdan de eso? Sin estar bautizados, sin conocer nada. Pedro estuvo predicándoles y cayó en ellos el Espíritu Santo. Pero estos hermanos habían sido adoctrinados, de seguro por Apolos. Por eso le dije del pasaje antecedente, 18 en adelante, capítulo 18, de explicarles de cómo esa iglesia es por seguro que fue formada por Apolos. Pero una iglesia que solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora, si hay iglesias que nada más conocen ciertas cosas de la Biblia, no tienen el mensaje completo. Y entonces Pablo, cuando llega allí, lo primero que les dice: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Ya lo recibieron? Y entonces cuando les pregunta eso, ellos contestan de que ni siquiera sabían que había el Espíritu Santo. Dice: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabemos nada de eso. ¿En qué pues fuiste bautizados? Dice el versículo 3. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahora, asómbrese de esto. El Espíritu Santo no está encajonado. ¿Cuál es la promesa? Dice que se derramara su Espíritu Santo sobre toda ¿qué? ¿Y los católicos son de carne? O sea, que todo mundo lo puede recibir. Ahora, ¿pero eso significa salvación? No, porque Cristo mismo lo dice. Cuando dicen algunos: yo en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre hice sanidades, en tu nombre abrí lenguas. No los conozco. ¿Qué dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Llega el momento pues de que esta iglesia de Éfeso está allí siendo encontrada por Pablo. Eran 12 miembros de esa iglesia. Ahí estaban reunidos. Pablo le interesa que lo primero que deben tener es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo les enseña lo del Espíritu Santo, vea usted el versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Esto es en quién? En Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué dice la Biblia? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En ese momento los bautizó. En ese momento Dios los confirmó. Ahora, nosotros como cristianos venimos y nos bautizamos en agua. Y ya que nos bautizamos en agua, Dios es el que va a darnos el Espíritu Santo. Si usted recibe el Espíritu Santo, ya recibió ¿qué? La confirmación de que usted es hijo de Dios. Hermanos, yo quiero que todos ustedes sean confirmados, que todos reciban el Espíritu Santo. Vean ustedes cómo Pablo, ya que los bautizó, a uno por uno le fue poniendo la mano para que recibiera el Espíritu Santo. Los llevo a pensar en Samaria. Felipe llegó y predicó el Evangelio. Mucha gente se bautizó, pero no recibían el Espíritu Santo. Nada más eran bautizados. Llega Pedro y Juan y le ponen la mano a cada bautizado. ¿Y qué sucedió? Todos recibían el Espíritu Santo. Pablo así igual puso la mano y recibieron el Espíritu Santo. Todos en coro digan: todo comenzó con las lenguas. Todo comenzó con las lenguas. Esta iglesia de Éfeso llega a tener un avivamiento que todavía para mí es poco.
a lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Llega el momento en que usted me puede preguntar: oiga, hermano Germán, ¿y cuál es la iglesia que usted ve como modelo que usted quisiera tener? En mi libro de educación cristiana, los que ya tomaron ese curso han de acordarse que viene una área donde dice: escribe tu iglesia ideal. ¿Te acuerdas, Cristi, de esa lección? Escribe tu iglesia ideal. Y entonces, cuando usted escribe la iglesia ideal, yo dije ahí, yo puse la iglesia de Antioquía, porque para mí es una iglesia ideal. Ya luego hablamos sobre eso. Pero Éfeso no se queda atrás, porque también es una iglesia que puede ser la ideal. Y veamos cómo se va desarrollando esta iglesia de Éfeso. Al momento de que Apolos había estado allí, estaban contentos, gozosos de tener un predicador que era bien movido, bien dinámico. Llega Pablo, no es dinámico. Llega Pablo, no es motivador, no es muy dado al dinamismo, sino al que pórtese bien. ¿Sí captaron la diferencia? Apolos llegaba: vamos a irnos al cielo con todos los zapatos. Sí, amén, aleluya, amén. Llegaba Pablo: pórtense bien, hijos de Dios. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Luego Pablo decía: aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Todo comienza con las lenguas. Cuando una persona ya habla en lenguas, de allí se inicia su nuevo nacimiento. Mientras no hable en otras lenguas, nunca va a iniciar su nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es paulatino. Por eso también en San Juan dice Jesucristo: si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes ni siquiera ver, menos entrar al reino de Dios, porque te hace falta nacer de nuevo. Pero el nuevo nacimiento no se puede dar nunca si no comienzas a hablar en otras lenguas. Hablan en lenguas ahí los hermanos de Éfeso, y luego empiezan a profetizar, y entonces ya son bautizados y empieza el avivamiento. Empieza. Vemos ahí luego cómo Pablo dice ahí la palabra de Dios que se quedó Pablo 3 meses. Eso lo ve en el verso 8. Durante 3 meses Pablo se dedicó a los judíos, nada más a los judíos, hablándoles continuamente en las sinagogas, porque se supone que los judíos conocían la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos conocían el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Pentateuco, libros históricos, los Salmos, Proverbios, libros de los profetas. Y Pablo con ellos a dale. Fíjese cómo dice el versículo. Dice que discutían. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. A dale durante 3 meses a convencer a los judíos. Porque acuérdese usted que en ese tiempo los judíos estaban dispersos. Bueno, todavía siguen dispersos en todo el mundo, siguen dispersos, pero estaban dispersos, así que en todas las provincias de Roma había judíos. Entonces Pablo se dedica a los judíos, pero sale de pleito con ellos. Se enojaron, hermanos, se enojaron los judíos. Aleluya. Se enojan, se incomodan. Entonces Pablo ya no va a la sinagoga, ya no acude a la sinagoga, y entonces le dice a los discípulos: a todos a los que le ganó como discípulos, los aparta, los invita y les dice: ¿saben qué? Ya no vamos a reunirnos en la sinagoga, vamos a irnos a una escuela que me está prestando un hombre que se llama ¿cómo? Tirano. Pablo, no te preocupes, si ya no puedes ir a enseñar en la sinagoga, te presto una escuela. Y en la escuela fueron judíos y gentiles. Y ahí empezó la iglesia a crecer la iglesia ahí en Éfeso. ¿Y cuánto duró Pablo ahí? Duró 2 años.
En 2 años Pablo estuvo predicando, enseñando en Éfeso, así que se formaron varias iglesias en la ciudad de Éfeso. Esto lo encontramos luego acá cuando Pablo escribe a Tito. Dice: por eso te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses pastores en cada ciudad. Timoteo llegó a ser el obispo de todas esas iglesias de aquel tiempo. 2 años enseñando a gentiles y a judíos. 3 meses con puros judíos, 2 años con judíos y gentiles. Pero en el verso 9 vemos una oposición. Una oposición, hermanos, que yo quiero decirles desde ahorita, que si yo quiero, y en esta iglesia yo quiero un avivamiento, va a haber oposición. ¿Sí? Eso lo encontramos en el verso 9. Pero endureciéndose algunos, eso es oposición. Maldiciendo el camino delante de la multitud, había oposición. Cuando estamos aquí invitando de que todos oren en su casa, pidiendo el Espíritu Santo, ¿han experimentado oposición? Voy a repetirlo. Cuando estamos aquí invitando que todos oremos para que todos reciban el Espíritu Santo en nuevas lenguas y haya un avivamiento, ¿han recibido oposición? La primera oposición es tu propia carne, tu propio cuerpo. Apenas te vas a hincar a orar, ay, qué cansado ando. Apenas vas a orar cuando, no he lavado los trastes. Apenas vas a ir a orar cuando, ay, no he hecho de comer. Porque de repente una oposición y luego otra, la idea que el diablo no te va a dejar orar. ¿Han experimentado la oposición, sí o no? La oposición comienza con usted mismo. Con usted mismo comienza la oposición. Ahora, es cierto también que el diablo ya no tiene problemas con ninguno, con muchos hermanos no tiene problemas. Ni se preocupa el diablo. Va a decir: a este amigo nomás le pongo una película que le guste y ya ni va a orar. Ni siquiera, a este amigo nomás le pongo ya ni siquiera. Ni me preocupo por estos son mis amigos. Ni leen la Biblia. ¿Para qué me preocupo de estos? Pero aquí en la iglesia hay hermanos que dejan todo por orar, que dejan todo por buscar de Dios, que se apartan de cualquier cosa del mundo. Que hay oposición, la va a haber todo el tiempo. Todo el tiempo va a haber oposición. Todos experimentamos oposición. Pablo la enfrentó, pero voy a decirle esto: cuando hay oposición, significa que viene una grande victoria. Que viene una grande victoria. Prepárese. Vienen cosas maravillosas para su vida cuando hay oposición. Y esto ya lo hemos vivido, claro que sí, muchos hermanos lo hemos experimentado. Otra oposición, quisiera llevarlo a otra oposición. Voy a brincarme hasta el verso 23 al 41. Verso 23 al 41. Vea usted la oposición mayor, vamos a decir así. Voy a tener que explicar esto. Hay oposición particular o personal. Oposición personal, ¿verdad? Que enfrentamos cada uno con nuestra propia vida, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestra familia. Oposición con el trabajo, en fin. Pero la oposición que aquí voy a hablar ahora es una oposición pública. Una oposición que ya no es privada, ahora es pública. Una oposición que es generalizada. Vamos a entrarle. 23 a 41. Dice allí que en ese tiempo hubo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, es decir, de la predicación del camino de Dios, de la iglesia, en fin. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana y daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio
dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se levantaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaron una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían ni por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Bueno, el avivamiento ya había llegado. Habían comenzado con las nuevas lenguas. Durante 3 meses convenció Pablo a muchos judíos. Durante 2 años convirtió a Cristo a judíos y a gentiles. Vino oposición personal, privada, pero vino esta oposición luego así. Pablo empezó a predicarles ahí en Éfeso que había un templo con una imagen de Diana. Ahora voy a explicar algo de Diana. Diana de los Efesios es la misma Astarte o Astoret de los egipcios, Cibele o Cibel de los griegos y de los egipcios y romanos, Artemisa de los griegos, es la misma. Pero en Éfeso, ay Dios mío, había un templo tan hermoso, tan grande, que medía 70 metros de ancho y 100 y tantos metros de largo. ¿Y qué cree? Ese templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo. Era el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo muy hermoso. Pero Demetrio y los artífices que hacían templos chiquitos de plata, y se los vendían a los turistas. Y cada vez que alguien llegaba ahí de turista, podría llegar y llevarse un templecillo de Diana. Iban felices. Ahora, para los efesios, ¿cómo era Diana? Diana era la diosa de la fertilidad. También lo mismo Astarte y también lo mismo Artemisa, era la diosa de la fertilidad, la diosa de las mujeres. Y la imagen era una imagen con senos o con pechos por todo el cuerpo, muchos pechos así, para dar a entender que era la diosa de la fertilidad. Así que Demetrio hacía dianas chiquitas, hacía templecillos. Ahora la Biblia dice así, usa la palabra templecillos, es una palabra despectiva, ¿sí? Y les dijo Pablo: esa diosa Diana no es diosa. Ese templo no es templo de Dios. Y que se enoja Demetrio, hermanos, y junta a todos los artistas o artífices que habían hecho los templecillos y las imágenes. Oigan, se va a acabar nuestra riqueza. Ya no vamos a vender templecillos de plata ni imágenes de Diana.
Pablo anda diciendo que esto es falsedad, que eso no está bien. Hermanos, y van en busca de Pablo. Y ahí van al teatro a buscar y vieron a Gallo y a Aristarco y los agarraron. Ustedes saben, andaban con Pablo, pero no les pasó nada. El alcalde, ahí aparece la palabra escribano. Otra versión dice alcalde. El alcalde era Alejandro. Este Alejandro, que es el alcalde de allí, 33, dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. ¿Ya? Entonces ya vieron que también Alejandro era judío. Entonces Alejandro los calma. Eso lo vemos hasta el verso 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: ¡hey, cálmense! El asunto es que la oposición era tal que a Pablo lo querían matar. Era tal que a los hermanos les podría también causar daños por todo esto que estaba sucediendo. Cuando alguien anda así, en esta posición, llega un celo tan fuerte que no sé si ustedes se han dado cuenta. A ver, yo no sé si ustedes han ido al centro de Guadalajara. Yo creo que sí han ido al centro de Guadalajara. Yo no lo he visto, pero me han dicho que se paran hermanos allí en la puerta de la catedral y que empiezan a hablar de la palabra de Dios a la gente. ¿Qué los empuja a hacer esto? Un grande celo por las cosas de Dios. Pero ese celo tiene que estar controlado. ¿Acaso vemos a Pablo que fue y se presentó en el templo de Diana? No fue Pablo al templo de Diana. Él hablaba a la gente que entendiera el mensaje correcto. Pero de repente hay hermanos que se dan a, digamos, como que, no sé cómo llamarle, pero van y se presentan a las puertas de la catedral o de un templo católico. Eso no se hace, porque pues somos personas, ¿no? Y debemos tener cierto tipo de respeto o de dignidad para no causar un atropello a esto. ¿Y cómo lo vemos aquí? Alejandro, el alcalde, lo vio. Vamos a verlo. En el versículo 40. Dice: porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Qué quiere decir el alcalde? El alcalde estaba deteniendo a la gente de que matara a Pablo y mataran a los que andaban con Pablo. Y el alcalde decía: miren, espérenme, tenemos la opresión romana. En ese tiempo los romanos estaban gobernando al mundo. Y cualquier momento de que mucha gente se juntara, eso hacía que pensaran los romanos que un pueblo se estaba levantando contra ellos. Entonces Alejandro los calmó. Ahora, esta oposición pública que se estaba dando solamente se da cuando empieza a haber un avivamiento en la gente, en la iglesia. Voy a ser un poquito más específico en cuanto a esto. Usted no se anima a hablarle a su padrino del mundo, su padrino que lo llevó a bautizar o que cuando se casó, cuando era usted del mundo. No se anima a hablarle de Cristo. Pero el día que reciba el Espíritu Santo, el día que tenga usted las nuevas lenguas, me canso si no va. No, hombre, va. Ni le va a decir padrino, le va a decir don Julián. ¿Lo que es? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dices padrino? Ya no es mi padrino. ¿Y luego qué? Soy hijo de Dios. ¿De dónde agarra ese valor? ¿De dónde lo agarra? Del poder del Espíritu Santo. Pero mientras no reciba el Espíritu Santo, padrino, buenos días, padrino. ¿Cómo está, padrino? Padrino, sí. ¿Quiere una coca, padrino? ¿Quiere una, padrino? ¿Quiere una? Ándale, mire. Hay como unas personas débiles así. Pero el día que reciba el poder del Espíritu Santo, va a sacar su pechito. ¿Qué padrino? Ni 8 cuartos. Don Julián, le voy a hablar la palabra de Dios. Don Julián, lo invito a que oremos, dando gracias a Dios por esta comida que vamos a comer. Pero ya está usted empoderado del Espíritu Santo. Y mientras no,
Es débil la persona. Este avivamiento, vamos todos a decirlo, todo comenzó con las lenguas. Otra vez. Y mientras no haya lenguas, nomás no hay de piña. Nomás no va a haber de piña. ¿Por qué? Porque no hay lo primero. Lo primero es lo primero. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando empiezan las lenguas a manifestarse en el pueblo? Vea usted verso 11 y verso 12. Cuando ya las lenguas habían manifestado en el grupo, en Éfeso todos los hermanos recibiendo el Espíritu Santo, viene el avivamiento, verso 11 y 12. Y hacía Dios milagros, ¿qué más? Que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, no se necesitaba ni siquiera ir a hacer oración por los enfermos. Oiga, es tanta la fe que hay así, que uno ni le toma sentido al mal olor. La fe y el amor no te permiten ver cosas que tienen que ver con lo escrupuloso. Yo he visto personas así, y como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Me acuerdo una ocasión que me dijo una hermana, ya hace años de esto, yo estaba todavía soltero, me dijo: hermano, vaya a mi casa para que ore por mi hijo, estaba endemoniado. Entonces llegué yo y me dijo: ahí está mi hijo. Y cuando abrí la puerta para querer entrar, un olor que salía de ahí del cuarto, Padre Santo, dije: Dios mío. Cuando me iba a otra vez acercando así, se carcajeaba de mí. Le hacía y yo decía: Padre Celestial, ¿qué hago? El olor no me dejaba entrar. Entonces me animé y dije: voy a ir a entrar en el nombre de... Y no podía entrar, hasta que le dije: Señor, no voy a ser derrotado por un mal olor. No, yo tengo que entrar en el nombre de Jesucristo. Hermanos, y que Dios me ayudó, y empecé y me metí, y llegué hasta con él, y esté ahí orando y echando fuera el demonio, y a darle, hasta que vencí. Cuando uno tiene mucho amor y lleno del Espíritu Santo, no es escrupuloso. Créanmelo, no es escrupuloso. Pero habemos gente como yo que cualquier cosita. Hermano Germán, un abrazo. Ay, Dios mío, cruz. Pero eso es cuando no tienes eso que Dios te da. Cuando estás bien lleno, sí, amén, hermano, aleluya. Ni eso. ¿No te fijaste que huele mal? No, ni cuenta me di. No, si quiere. Y si es mamá, tu niña está llena de excremento de su pañal y ni cuenta se da, porque no, ni cuenta se da. Amados hermanos, cuando Pablo, su ropa toda sudada, que está predicando Pablo, aleluya, gloria a Dios, y bien sudado el paño. Pablo me da su pañuelo para llevarlo a orar por un enfermo, y el puro, todo sudado el pañuelo, se lo ponen ahí a un enfermo, ¿y qué sucede? ¿Qué pasó ahí? Con el pañuelo sudado. Gloria a Dios. No soy hermano, ¿de qué no me voy a bañar para que todo? No, báñense por favor, hermano. Los delantales de Pablo, ¿qué delantales? Pues las telas que usaba. Así les llevaban a los enfermos. A los endemoniados les llevaban las ropas de Pablo, ¿y qué sucedía? Eran liberados. Digan todos: yo quisiera de eso, hermano, que su ropa se la lleve a alguien y sane. Un día a un hermano que andaba
conmigo trabajando en el templo. Le dije: oiga, hermano, ¿de qué número calza usted? Dijo: yo calzo del 8. ¿Calza del 8? Dije: mire, le voy a dar unas botas, que son mías, pero quiero dárselas a usted. Cuando se las puso, le quedaron flojas. Ay, hermano, me quedan flojas. Entonces regrésemelas, no las quiere. No, déjemelas, están bien bonitas. Y cuando ya se las puso, le dijo al hermano que estaba ahí junto con nosotros, le dijo: ahora sí, con estas botas no tengo excusa. ¿Cómo me aparto del camino de Dios? Me quedé pensando, toda su vida se va a acordar que esas botas las usó un pastor, caminando en las cosas de Dios. Aquí vemos que el avivamiento era tal que la ropa de Pablo la llevaban a los enfermos y sanaban, a los endemoniados y quedaban liberados. Ahí se empieza el avivamiento a dar, pero todos juntos digan: todo comenzó con las lenguas. Otra vez, todo comenzó con las lenguas. Y eso de comenzar con las lenguas hace que luego, al conocer la verdad en lo que es el Espíritu Santo, con las nuevas lenguas, empiezas a experimentar el nuevo nacimiento en tu vida y empiezas a ser una persona nueva. Ya eres honesto, ya no eres deshonesto, ya no eres mentiroso, ya cambiaste porque naciste de nuevo. Entonces se empieza a notar a los falsos. Fíjense bien ustedes aquí en esta iglesia no perdemos tiempo andando enseñando doctrinas falsas. Voy a explicar para que nos entendamos. Nunca hemos dicho: hermanos, hoy vamos a hablar de los testigos de Jehová. Vamos a hablar de todos sus errores de los testigos de Jehová. ¿Han oído esto aquí ustedes? Pues no. Ahora vamos a hablar de todos los puntos negativos de la iglesia bautista. Vamos a hablar de todo lo que... Tampoco. Vamos a hablar ahora de la iglesia. No, tampoco. ¿Cuál es el punto? El punto es que ustedes conozcan la verdad. Y al conocer la verdad, podrá discernir fácilmente lo falso. Pues resulta que Pablo se hizo famoso ahí en Éfeso, porque con tan solo sus trapos, su ropa, los demonios salían de las personas. Y entonces 7 hermanos o 7 personas, si gusta leerlo, vamos a verlo en el verso 13. ¿Sí, hermanos? Por algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Buenos días. ¿Tiene usted aquí algún endemoniado en su casa? Sí, tengo uno que tiene. Ahorita lo echamos fuera. Eran exorcistas, se dedicaban a andar buscando quién tenía espíritus malos para echarlos fuera. ¿Qué usaban? ¿Quién sabe? Pero eran 7 hombres y su papá era el sacerdote de ellos. Ojo, eran judíos. Todavía dijera que eran gentiles, pero no, hermano, eran judíos. Qué vergüenza que conociendo la palabra de Dios anden con sus ¿qué? Oiga, si usted conoce la palabra de Dios y anda con sus... No, por favor. Entonces dijeron: ya aprendimos algo nuevo. ¿Cómo echar fuera demonios? ¿Cómo se le hace? Está fácil. Decimos así: te mandamos en el nombre de Jesucristo que salgas fuera. A ver, vamos a calarle. Y ahí van los exorcistas ambulantes. Van ustedes ahí, verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué fácil se nota la falsedad. Imagínense el endemoniado ahí: demonio, te mando en el nombre del que predica Pablo. Te mando en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas. ¿Qué dijo el demonio? 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo:
A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Jesús, Santiago dice así: ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen, ¿y qué? Y tiemblan. Ahora, el diablo conocía bien a Jesús. A Jesús conozco, es el Hijo de Dios, para ellos es ese sentido, ¿no? O bien es el príncipe, o bien es el Dios Todopoderoso. Conocemos a Jesús. Y a Pablo también. Pablo es un hombre que ayuna, que ora, que lee la Biblia, que adora, que alaba. Lo conocemos bien a Pablo. Pero ¿ustedes quiénes son? ¿Qué actitudes habrán hecho estos hombres? ¿Gritar? Probablemente, porque gritar es fácil. Manotear también. O darle vueltas allá al endemoniado, pues también. Pero dice el versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo la ve? ¿Usted va a tomar esta actitud como estos hombres? Que está su hijo enfermo y en el nombre de Jesús, el que predica el pastor, ¿así? No puede usted hacer esto. Así que el demonio sabía bien quiénes eran estos 7. Una ocasión en una iglesia dijo el pastor: hermanos, ya ven que el hermano fulano de tal tiene un hijo que no es convertido, pero está endemoniado, y nos ha pedido que oremos por él. El próximo domingo todos vamos a ayunar y vamos a venirnos a orar y vamos a echar fuera ese demonio. Entonces dijeron: amén, hermano, amén. El domingo, hermanos, en el culto, el primero que llegó al culto fue el hombre endemoniado. ¿Y quién cree que hizo este hombre endemoniado? Vino y se hincó en el altar. Cuando iban llegando los hermanos, se quedaron así: ¿está hincado en el altar? Era oyente, aún no se bautizaba. Y entonces los hermanos se empezaron a sentar, y el pastor llegó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han orado? No, pues ahí está el hermano ahí, el que estaba endemoniado en el altar. ¿Y qué tiene? Vamos a orar para echar fuera ese demonio. Entonces, a ver, empiezan a pasar. Cuando invitó al pastor a que pasaran, 2 hermanos que eran de la misma familia venían caminando rumbo al altar, cuando el endemoniado, que estaba hincado, sin voltear atrás, vio y dijo: tú, fulano y mangano, ¿a qué vienen? Se almorzaron en la mañana huevo con frijoles. Si el pastor dijo ayunando, y estos 2 hermanos en la mañana comieron huevo con frijoles, y el endemoniado supo lo que habían desayunado. Ahora, ¿los demonios se dan cuenta qué hacen ustedes? ¿Se dan cuenta los demonios a qué horas te acuestas? ¿A qué horas te levantas? ¿Se dan cuenta qué ves en tu teléfono? ¿Los demonios se dan cuenta de eso? ¿Qué es lo que estás observando allí? Imagínese que usted vaya a echar fuera un demonio y él le diga: ¿y con qué autoridad vienes aquí tú? Si somos amigos tú y yo, somos de la misma. Los falsos se empezaron a evidenciar, porque el avivamiento ya estaba allí en Éfeso. Ya había milagros, había sanidades, liberación, pero los falsos empezaron a hacer lo mismo. Y quiero prepararle para esto. Aquí también va a pasar lo mismo, porque empiezan algunos ahí a empezar a actuar y empiezan a inventar lenguas, porque las copian en internet, a inventar lenguas que no son del Espíritu Santo. Hace 8 días le predicaba yo a usted que no debe uno inventar las lenguas. Dice en Hechos 2:4: según el Espíritu les daba que hablasen. Porque el pastor no da nada. Quien lo da todo, ¿quién es? El Señor, que te da que hables en otras lenguas y que te goces y que te llenes de poder.
Entonces, cuando viene esa falsedad, se conoce, se identifica. Gente que no es verdadera, gente que no actúa con el corazón verdadero. Por tanto, ¿qué sucedió? Verso 17. ¿Qué sucedió con todo esto? Vaya a verlo. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor sobre todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Note usted aquí donde dice, y tuvieron temor. Esta palabra temor, ¿quiere decir miedo? No. Esta palabra temor significa temor reverente, en donde se apoderó de ellos una reverencia, se apoderó de ellos un amor y un temor hacia Dios que los empujó a confesar sus pecados, a confesar sus faltas, a confesar sus errores. El esposo a la esposa, la esposa al esposo, el hijo a la mamá, y luego el hombre de la tienda y acá los demás, y yo te robé a esto y acá y allá, a sacar cosas. Lo que usted conoce como trapitos al sol. Las terapias son buenas. Cuando se le invita por un pastor o por un predicador a hacer una terapia, perdónense unos a otros, pídanse perdón unos a otros, pónganse en comunión unos a otros, es bueno, pero cuando lo hace el Espíritu Santo es mejor. Es mejor. Te empuja el Espíritu a que lo haga. Aquí está, usted lo está viendo, ahí lo está viendo, véalo. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Verso 18. Y muchos de los que habían creído venían, ¿qué dice? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Ya imagino que un hermano un día venga aquí empujado por el Espíritu Santo. Hermanos, perdonen, hermanos, tengo 20 años que no diezmo, hermanos, y estoy arrepentido, hermanos, porque... Y se quedan así, 20 años, o 5 años, o 3 meses. ¿Qué es mejor? ¿Que lo haga el Espíritu Santo o que lo haga una persona? ¿No es mejor que lo haga el Espíritu Santo? Que te empuja, que te redarguya en tu corazón, en tu mente, y empiezas. El avivamiento, eso es, hermanos. Eso es el avivamiento, vida. Empiezas tú a ser distinto. Empiezas a ser honesto, a ser justo, a actuar de corazón, de bondad. Y le voy a dar una lista de cosas que se dan en el avivamiento. La primera es que Jesucristo es magnificado. Verso 17. Jesucristo es magnificado, es glorificado. Para todo el Señor es el número 1. Para todo, porque estoy en el avivamiento. Y todo comenzó con las lenguas. Ese temor reverente que se apoderó de mí me empujó a confesar, me empujó a decir, me empujó a actuar, y gloria a Dios. Verso 17. Verso 18. Dando cuenta de sus hechos, dando cuenta de sus acciones. Verso 19. Brujos y hechiceros que practicaban la magia traían sus libros. Verso 19. Brujos y hechiceros. A ver, ¿quién usa la magia? ¿Los puros brujos? ¿O también los hechiceros? Los magos usan la magia, pero a esos magos también se llaman brujos y hechiceros, porque hacen hechizos o brujería. Hay gente que luego se tapa con que no, hermano, yo uso la magia blanca. Uso la magia blanca, yo la uso la magia blanca. No, magia es magia. Magia es magia, no se haga magia, ¿verdad? Entonces, los brujos y hechiceros arrepentidos. ¿Pero quién los convenció? Los convenció el Espíritu Santo. Los convenció el Espíritu Santo a que se arrepintieran, que se apartaran de esas brujerías, hechicerías y de practicar la magia. Verso 20. Crecía y prevalecía la palabra de Dios.
Es decir, la gente más se convertía a Cristo. Éfeso se estaba llenando de creyentes, de hijos de Dios. Y como estaba muy fuerte el avivamiento por todas las lenguas con que había comenzado, a Pablo se le da una gran visión. Verso 21, véalo. Dice: pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues todas las que mencionamos. Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya entrado allí, me será necesario ver también a Roma. Un avivamiento lleva a hombres a que sean líderes más esforzados, ir más allá de lo que están haciendo. Salen líderes como el verso 22, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El avivamiento no queda estático. De repente un hermano que veíamos que nomás llegaba al culto, se sentaba a alabar a Dios, traía sus diezmos, ofrendaba, se iba a la casa y lo venía igual. De repente: hermano, yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero hacer un esto. Y empiezan: ¿de dónde salió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Este hermano está muy avivado, porque lo empuja el Espíritu Santo a hacerlo. Ahora sí, dice: Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, a veces somos un poquito nosotros personas que tenemos cierta actitud de ruego, ¿verdad? De ruego. Hermano Juan, lo invitamos a que venga a Visión Panorámica. Venga, hermano, para que se prepare. Ándele, por favor, sí. Ándele, por favor, véngase. Casi como diciendo: estoy tiritando de frío, por favor, vengan. Pero si el Espíritu Santo los toca, no, hombre, ya los vamos a ver activos, dinámicos, movidos, pero bien metidos en las cosas de Dios. Que es tarde se les hace por estar en las cosas de Dios. Y Pablo, Erasto, Timoteo eran personas que el avivamiento no los dejaba estar en paz. Una acción poderosa, pero que todo comenzó ¿con qué? ¿Todo comenzó con qué? Con las lenguas. Ahí está la clave, ahí está el punto. En otras iglesias no se les pide a las personas que quieren ser ministros o pastores o diáconos, no se les pide que reciban el Espíritu Santo. Pero nosotros primero que pedimos es eso. Si no recibes el Espíritu Santo, no puedes ser diácono, no puedes ser ministro, no puedes ser pastor. ¿Cómo? O sea, si el Señor no le da la confirmación de que hable en otras lenguas, pues la salvación aún está cuestionada. Estas verdades que yo le he estado comentando desde el principio que hablamos del Espíritu Santo, ya les he dicho cómo el Señor me ha estado empujando a que les diga esta poderosa verdad. Si no te llenas del Espíritu Santo, tu misma salvación, no sé qué va a pasar contigo. ¿Por qué? Porque no te enamoras de Jesucristo, no te entregas de lleno. Vienes a la iglesia por un compromiso social o por un compromiso de otro tipo o personal, pero no te interesa Dios de verdad. Amados hermanos, nuestra salvación no está negociándose, ¿sí o no? La salvación no se negocia, ya la recibimos por Dios como un regalo. Pablo a los hebreos dice que cuidemos esta salvación tan grande, no sea que nos deslicemos. Cuidemos nuestra salvación. Entonces terminamos de esta manera. La iglesia de Éfeso comenzó con las lenguas y se extendió en grande manera a ser una iglesia grande, poderosa, con un avivamiento. Pero todo comenzó con las lenguas. Cuando escribe Pablo a los Efesios la carta, verso 1:13, dice: ustedes el día que creyeron fueron llenos, bautizados con el Espíritu Santo.
Y eso de que dice Pablo que así comenzó, efectivamente, los efesios así comenzaron. A los Gálatas les dice: Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿qué dice? Habéis acabado por la carne. Por tanto, yo deseo que esta iglesia nos metamos de lleno a la oración. ¿Va a haber oposición? Sí. ¿El diablo va a oponerse? Sí. Usted, como hijo de Dios, anímese, póngase a orar, póngale ganas a la oración y llénese del Espíritu Santo. Llénese, recíbalo, pídalo al Espíritu Santo, pídaselo al Señor, pídaselo todos los días. Cuando esté orando por la comida, pida al Espíritu Santo. Cuando ore por la cena, pida al Espíritu Santo. Cuando ore para acostarse, pida al Espíritu Santo. En todo momento, pida al Espíritu Santo.